Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Espero que todo vaya bien. Bueno, con el tema de lo que estaba compartiendo acerca de la verdad, es complicado porque interviene nuestra opinión y nuestra opinión ah, puede ser compleja, puede ser básica, puede ser elemental, puede ser muy cercana a el mito, puede ser muy cercana a lo que podríamos llamar realidad. Pero de todas maneras es muy complicado y es de una u otra forma ofensivo decirle a una persona estás incorrecto o estás mal. Porque la persona dirá, no, pero tú quién eres o qué eres para decir qué es verdadero y qué es falso. Bueno, como lo decía anteriormente, yo no soy un experto, yo no soy una persona que erudita, que sepa cantidad versada sobre los temas, sobre la historia, sobre la teología. Pero quiero compartir cosas que de pronto la gente de verdad le da pereza. Nosotros como creyentes o las personas que están fuera del, digámoslo así, del ambiente eclesial, de la iglesia, pues le da aburrimiento, le disgusta a algunos o algunas y digamos no se dan la oportunidad de profundizar y de tratar temas que son realmente interesantes y son realmente provechosos para nuestra, no solo para nuestra fe, sino para nuestra vida en general. Entonces, bueno, como venía repitiéndolo en los videos anteriores, como los valores y la cuestión del conocimiento, la verdad, no es algo que se nos viene, que estemos viéndolo, que palpemos, que toquemos, que sintamos, sino que es más bien algo que está dentro de nuestro corazón o nuestra mente. Digamos, las alas de la fe, como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, son nuestra mente, nuestra razón y nuestro corazón. Entonces nosotros vamos llegando, el Señor nos dice que pongámoslo a Él por encima de todo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu, con todo lo que somos. Entonces, es importante reconocer que el misterio, es decir, que nuestra racionalismo, nuestra razón, nuestra mente, no nos puede llevar a develar todo el misterio, a conocer todo lo de Dios, a decir Dios es esto, Dios quiere esto, Dios es así y digámoslo que encajonarlo. Por eso la ciencia le queda muy complicado coger al Señor, al creador de todo el universo y ponerlo en un microscopio y determinar esto es Dios. Pues no es así. Dios no es un ratón de laboratorio ni es un objeto al cual el hombre accede fácilmente y a su antojo, digámoslo así. Entonces, ya pues hablando sobre este tema, ya profundizando, voy a entrar a leer. A propósito, este fin de semana pasado tuve un retiro muy bueno que se lo recomiendo a las personas que quieran empezar a tener una experiencia espiritual. Es el retiro de Madús, fue para hombres, hay para mujeres y pueden pues averiguar en sus parroquias dónde lo pueden hacer. Y dentro de ese retiro hay algo que quiero compartir con ustedes, es Lucas 24, capítulo 22, y dice, bueno, para colocar un poco en contexto, eran dos discípulos que iban caminando y uno de ellos se llamaba Cleofás, otro no sale el nombre, y van caminando y se les acerca una persona desconocida, pero empiezan a hablar con esa persona. Entonces ellos están hablándole a él y le dicen, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron
todo tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Que el Mesías, padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Entonces, vemos acá, seguido esto, cuando entran los tres y Jesús parte el pan, ellos le reconocen en el momento en que él parte el pan y se dan cuenta con quién estaban. Entonces, él hace como un recorrido y ese recorrido es muy interesante y es algo de lo que, digamos, el centro del mensaje que quiero dar hoy en día, en este momento, es que lo del Señor, las cosas espirituales, no son cosas como muchas personas lo dicen, que son cosas míticas, que son cosas inventadas, que no tienen nada de razón, que es una fe totalmente ciega, que no utiliza el conocimiento, la mente para nada, sino tal vez solamente nuestro corazón, nuestros sentimientos, y no es así. El Señor nos acoge con todo lo que somos, y parte de nosotros es precisamente nuestra mente, nuestra forma de, de concebir las cosas, de aprender las cosas. Entonces, la fe no es algo discontinuo, sino es algo que tiene continuidad. Es decir, si yo decía el primer video que yo puse de una charla del padre Pablo, decía que no es como cuando alguien dice: está soplando, es el dios Apolos que está soplando. Entonces uno queda como: bueno, ¿cuál es ese dios Apolo? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Por qué Apolo y no Jorge? ¿Por qué no esto o lo otro? ¿Por qué actúa? ¿De dónde viene esa ráfaga de viento? Entonces esas preguntas, pues todo humano de una u otra forma no las hacemos. Pero en las cosas del Señor todo tiene un propósito y todo se va dando en continuidad. Es decir, Jesucristo lo conocemos en el momento histórico que Dios quiere y que estaba preparado el pueblo, pero tiene un recorrido. Es decir, el Nuevo Testamento, o sea, a partir de que Jesús nace en adelante, se empieza a escribir el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se está revelando lo que va a ser el Antiguo Testamento se está revelando lo que va a ser el Nuevo Testamento. Entonces, ahí vamos viendo que hay una continuidad, que no son saltos totalmente, digamos, locos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a esto se le llama, la iglesia le ha llamado tipología, es decir, tipo es como un sello que enmarca, que da una señal, imprime, digámoslo, una señal en las personas a través de la historia. Por ejemplo, y en esto, pues, el que tenga oportunidad, un laico que es un converso protestante norteamericano, Scott Hahn, él es un apasionado de ese tema, y se llama, en español se llama tipología, o en inglés es typology. Entonces él tiene muchas charlas, y valdría la pena que digamos, lo vieran en YouTube, pues para empaparse un poco de esto de la tipología. Pero es muy interesante como, por ejemplo, Abraham, Noé, Moisés, el rey David, son personas del Antiguo Testamento que empiezan a develar de una u otra forma lo que va a ser Jesús, la misión de Jesús. Entonces, por ejemplo,
al mismo Adán. El Señor hace un pacto con Adán, ¿sí? Hay digámoslo así, un pacto ya con Abraham. Es un pacto en donde el Señor le va a multiplicar y lo lleva de los politeístas, es decir, la gente que tenía muchos dioses en antiguo, en edades antiguas, y lo lleva a conocer al Señor. Y de ahí sale todo un pueblo. Entonces hay un pacto. Pero ahí hay un sacrificio. Dios le pide que lleve a su hijo Isaac y lo va a sacrificar. Pero el ángel del Señor lo detiene. Entonces ahí hay un sacrificio, Isaac. Después, por ejemplo, Moisés, también hay un pacto. Entonces el Señor le dice, lo toma y ve que es un hombre justo y le dice, mire, esto va a pasar. Y él se alista y hace un arca. Y en ese arca se salva la familia de de Noé. Y los animales, lo que conocemos sobre el arca de Noé. Después viene lo que es Moisés. Y Moisés ya es digámoslo así, que es el referente del pueblo de Israel. Porque a él se le dan los mandamientos, los 10 mandamientos. En él se encuentra el arca de la alianza, que es donde Jesús imprime el querer, sus mandamientos para su pueblo. Pero entonces hay muchos, digamos, paralelos, es decir, cosas similares entre Jesús y Moisés. Por ejemplo, Moisés toma 12 príncipes. Jesucristo escoge 12 discípulos. Después se salvan peregrinando por Egipto. Cuando la Sagrada Familia, Jesús, María y José, van en Egipto y protegiendo al niño. Van 40 años. Jesús se va 40 días. Entonces hay números, digamos, que son muy comunes. Son muy comunes en Moisés y en, digamos, las otras personas que he mencionado, ¿sí? Como son Adán, Noé, Moisés, David, que van mostrando cómo va a ser Jesús. Y es muy interesante el paralelo que se da entre unos y otros. Por ejemplo, en David también, el rey David, por eso los judíos esperaban un rey, esperaban otro David, otro que los iba a liberar, que los iba a gobernar. Por ejemplo, Moisés es el liberador que lleva al pueblo de la esclavitud pasando por el mar rojo, y libera al pueblo. También tiene que ver con la bautismo. El momento en que nosotros vamos como pueblo, peregrinamos y vamos y nos hundimos y nos purificamos y seguimos una nueva vida, ¿sí? Entonces ahí hay muchos paralelos. No voy a entrar en detalles porque se haría muy largo el video, pero es muy interesante. Por ejemplo, entre Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y el momento en que lo va a sacrificar, esto es un altar, literalmente tiene fuego, como cuando nosotros vamos a la Eucaristía donde hay candelabros. Hay un altar de sacrificios, va a haber alguien que se va a sacrificar, que es Isaac, el hijo. Y cuando lo va a sacrificar, el ángel del Señor le dice, detente, no lo vayas a hacer. Pero la diferencia y el amor más grande del Padre es que en este caso Abraham no sacrifica a su hijo. Le muestra la fe al Señor, pero no sacrifica a su hijo. En cambio, Dios Padre nos entrega a su hijo y sí es sacrificado. Jesús es sacrificado como un cordero. Entonces esa sangre de Jesucristo purifica nuestros pecados. El igual en Moisés, cuando él está abriendo el cordero, empieza a rociar la sangre. Y en ese momento donde se rocía la sangre, se está purificando al pueblo. Con la sangre de Jesús se purifica nuestra alma, se purifica el pueblo y nos da la salvación. Entonces, les digo que ni en la ciencia, por ejemplo, en la ciencia siempre se hace una ley para predeterminar algo que va a suceder.
con las cosas con las cosas naturales, ¿sí? Entonces nosotros, mucha de nuestra sociedad le cree a la ciencia porque tú tienes, por ejemplo, un ojo malo, entonces vas al oculista, te hace una operación y ya puedes ver. Entonces dices, esto sí es verdad. Pero entonces lo de la religión la ven como algo no muy racional y no muy continuo, es algo lleno de discontinuidades y no es así. O sea, por ejemplo, un caso, cuando nace Jesús, nace en Belén, Jesús es descendiente de David. Jesús, en Isaías dicen cómo va a morir Jesús. Van a decir que el pueblo no lo va a aceptar, que va a ser sacrificado. Y todo eso lo cumple Jesús. Cuatro variables. Ahora no tengo en este momento un video, pero es un video de hecho protestante, en donde hablan de la imposibilidad de que más de cuatro variables en un ser humano, en una persona, se cumplieran esas profecías. Y en las profecías hay como 500 profecías, 300 profecías de lo que Jesús iba a hacer. En el Antiguo Testamento están esas profecías y se cumple al pie de la letra con Jesús. O sea, eso es más que cualquier ciencia. Que coincidan los hechos y las personas para que se cumplan unas profecías de cientos de años anteriormente y que coinciden perfecto. O sea, eso no, por más manipulación genética, por más creaciones de fórmulas, por más cosas científicas que hagan los científicos, eh, esto no son fórmulas, sino es la historia de la humanidad que se ve envuelta en, digamos, en esa historia de la salvación, esa tipología, es decir, que todos los hechos van quedando en continuidad y concatenados con un sentido y un fin, que eso es impresionante. O sea, cuando yo empecé a ver eso, digamos, no podía creerlo, decía, wow, esto es impresionante, esto rebasa cualquier conocimiento y cualquier experiencia humana de ciencia, de fe, y es bien interesante. Entonces, con este video, lo que he querido, digamos, es dar como una introducción a comentarles que lo del Señor no es la historia de la salvación no es algo mágico ni mítico, sino que es algo real que está sucediendo y que nosotros somos parte y estamos haciendo parte de esa historia de la salvación. Entonces, bueno, deseando lo mejor para ustedes, que tengan muy buenas tardes, muy buenos días, muy buen resto de noche, que descansen, aunque empiecen a trabajar. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós, que estén bien. Chao.